Flamean las banderas, caen los papelitos por el aire de caput, cantan esas hinchadas, porque así comienza. Ay, tantos días en mar abierto, sin tierra a la vista, sin nadie que nos rescate. Pucha, no sé cuánto vamos a poder resistir en este bote, pibe. La comida empieza a agotarse. Y allá a lo lejos, ¿ves? Se viene una tormenta. ¿Y eso? ¿Una aleta? ¡Hay un tiburón! ¡Un tiburón! Tranquilo, no maquiné, relaja, traje la radio. ¿Escuchás? Empieza bote a tierra. ¿Hablarán de Aldo Civi? Seguramente. ¡Qué bueno! A ver qué dicen del clima para mañana. Levantar la copa, esa es nuestra ilusión. No nos importa el rival, salimos siempre a ganar. Con bombo y bandera, con alma y con pulmón. Con la camiseta pegada al corazón. Este es nuestro juego y salimos a la cancha con uno de más. Hey, dale, dale, nadie nos puede parar. Hey, dale, dale, somos uno de más. Dale. Che, escúchame, Gonzalo. Buenas noches. Sí. ¿Qué pasó? Qué linda chica en Operador. Obvio. Por fin, alguien lindo. Uno mira para adelante y no ve caras chinas, caras... Carastecas. Carastecas. Y lo que es mejor, todos amados igual. Obvio. Todo es Martín. No creo que se llama Martina esta chica. Mansilla, tiene un parecido igual, ¿no? ¿Viste? Ayelén Mansilla. Ayelén. En la Mansilla, operación, Martín. vamos a aprovechar para saludarla, Pero que es ¿cómo? la flamante incorporación de Bote a Tierra en la operación y en la puesta al aire de este programa que está comenzando en este momento. Y que tiene una letra de diferencia con respecto a mi jefa. Ajá. Porque mi jefa es odiosa y ella es una diosa. Ay, mira. Bienvenidos, y con esto, ay, mira, así me ruborizo y comenzamos con este Bote a Tierra en este programa que es un clásico en tus noches de viernes. Y hoy tenemos muchísimo por desandar porque comenzó una nueva fecha en la Primera B Metropolitana. Y en la C. En este momento hay un nuevo líder, está jugando Excursionistas en este momento, bueno. Quiere revalidar su lugar en la cima de la tabla, pero hay un nuevo líder momentáneamente. Ganó un equipo de visitante, además, con director técnico nuevo. Ganó un equipo de local en la C que no había ganado nunca. Exactamente. Hubo otro penal atajado de un gran amigo de la casa y uno de los grandes referentes de ese equipo que no pudo evitar la derrota, pero sigue demostrando que es un verdadero especialista en esos momentos tan candentes. Tenemos tanto para hablar, tenemos voces, tenemos recuerdos, tenemos emociones al por mayor, pero claro, tenemos el saludo a Ayelén, nuestra querida Ayelén Mansilla en la operación y en la puesta al aire, y también a mi lado, al que más sabe del fútbol de ascenso, del fútbol argentino en general, el que todo lo recuerda, todo lo comparte y con quien tenemos siempre el enorme gusto de charlar, estas largas charlas futboleras que tenemos en la semana y aquí, que solamente ves 2 horitas, un poquito menos, para disfrutar. Algún día tendríamos que tener oyentes también en cada una de nuestras reuniones, café de por medio, ¿no? Sí, pero Ayelén ahí cobra, dice, no, pará, yo por más que me den un café, no, pará. Carlito Seriani, ¿cómo andás, Carlitos? Gonzalo Quintos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo tranqui? Digamos que como dicen en Yanquilandia, he tenido días mejores. Sí. Pero
vamos a meternos en esta jornada de western futbolístico, porque hubo 4 partidos en la primera B metropolitana, western. 1 en la primera C. Dimos algunos indicios, ¿no? Sí, pero no dijimos nada, porque dijimos que había un nuevo líder momentáneo, mientras Excursionistas está empatando con Talleres de Remedios de Escalada, luego de caer contra La Ferrere, así que está tratando de levantarse. Arsenal volvió a ganar. Y otra vez hizo 3 goles. Otra vez convirtió 3 goles, en este caso lo sufrió Argentino de Merlo, Julián Vila a los 23 minutos, a los 48, 45 y 3 de adición el pibe, el chico Uriel La Rosa, y a los 2 minutos del complemento Ivo Kessler terminó de redondear este 3-0, 5º triunfo al hilo para los de Fabián Lisa, y un Arsenal que entonces comenzó de menor a mayor, como debe comenzar, y la paciencia que hay que darle a todos los equipos, pero está comenzando a tener una seguidilla de triunfos de esas que uno empieza a decir, ojo, sí. Ojo, porque se puede separar. Aparte, contra equipos característicos de la categoría, está ganando con mucha, digamos que, con mucha contundencia, así que yo te quería hacer una pregunta. Sí. Que vos sabés que cuando yo estudiaba en el círculo, eran debates esta pregunta. Cuando vos bien dijiste a los 3 minutos pasados los 45. Bueno, a mí me preguntaban siempre, a ver, si lo tenés que poner en un diario, ¿qué pones a los 48 de primer tiempo, a los 3 de alargue? A los 45 más 3. Exacto. Lo propondría, ¿no? Es que es así. Es así. Otro de los equipos que terminó ganando y que rompió justamente 5 partidos sin poder ganar es Brown de Adrogué, que ganó en Villa Lynch por 1-0 con gol a 7 minutos del final de Bruno Báez. El equipo entonces de Vivaldo tiene la posibilidad de sumar 3 puntos que necesitaba como el aire, ¿no? Sí. Para empezar a tomar confianza. Es un torneo larguísimo hasta fin de año, todos contra todos, no hay prácticamente parate. Pero bueno, sumar puntos, salir del fondo es importante. Y otro de los que ganó en el debut de José Jesús, no José, el hijo es precisamente, no es Jesús, no es José Jesús. Jesús Díaz, hablamos del Canario, hablamos de Flandria, que ganó en Villegas, en General Villegas, a Liniers con gol de Alexis Casal a 15 minutos del cierre, para entonces, tras la salida de Arnaldo Ciale, Jesús Díaz ratificó ese famoso dicho que últimamente, técnico que debuta gana. Últimamente, como son tantos los técnicos que echan, que renuncian y demás, ya el porcentaje es mucho menor, pero es un dicho de toda la vida. Y por el otro lado, entonces estábamos diciendo que Excursionistas va empatando 0-0 con Talleres de Remedios de Escalada. Y el triunfo, bien habías dicho, de Deportivo Español por 2-0 con la Madrid. Le sacó el invicto. Un partido en el que Néstor Acosta atajó un penal cuando la cuestión ya iba muy cuesta arriba, 2-0 en favor de Deportivo Español, con goles de Omar Pires a los 11 y Simón Martínez a los 32 minutos. Una lesión también de Lorenzo Lunas, vamos a ver. Y un expulsado en Lama. Exactamente. Así que una jornada negativa, muy negativa para La Madrid, y por fin se saca un peso de encima el gallego en este 2026 que no había logrado ganar. No, vos sabés que Sol Méndez, la presidenta, me dijo, nos trajeron suerte. Y sobre 6 sacaron 4, un empate de visitante que era un triunfo y les empataron sobre la hora,
y un triunfo ante la Madrid que venía primero. E Ivo Gutiérrez de la Madrid fue expulsado a los 57 minutos, por lo cual no podrá estar en esta fecha de entre semana, que comienza el martes, termina el jueves, así que el fútbol dará rápida revancha. Ya comentamos entonces un poco dónde estamos parados en este preciso momento, salvo el gol de Excursionistas, 1-0 con gol de Horacio Igarzábal, rápidamente para ponerse a los 8 minutos 1-0 con ¿Del gol. primer tiempo? De Talleres, bueno. exactamente, contra Talleres Remedio Escalada en el Bajo Belgrano. Pero íbamos a decir que comenzó esta nueva fecha en el ascenso y en la Primera Nacional hay buenas noticias. A ver. Hay buenas noticias porque ¿hace cuánto no tenemos la posibilidad de ver visitantes, pero visitantes en serio, no neutrales, visitantes en serio en el ascenso? El próximo fin de semana va a haber 2 partidos en el cual se les va a vender pocas, obviamente, entradas y a modo de piloto veamos qué sucede en 2 partidos realmente muy interesantes, como van a ser Quilmes Nueva Chicago y Colegiales Temperley. Y esto, a ver, pasaron 15, 18 años, no sé cuánto pasó. Sí, el partido Tigre Nueva Chicago. Exactamente, en el ascenso. Y uno siempre se pensaba, ¿no? Uno siempre pensaba, ¿por qué un Yupanqui Lugano, por ejemplo, un Muñiz Central Córdoba, por solo nombrar de la primera C, luego vamos increciendo en las divisionales, digo, de nuestro ascenso? Pero ¿por qué no tienen la posibilidad de jugar un partido con visitantes? Pero sí se puede un Boca River en una semifinal de Liga Profesional, o un Racing Independiente, o como se jugó un Estudiantes Racing en una final. Vélez Estudiantes. ¿Por qué esos casos en partidos definitorios, en clasificaciones para una en eliminatorias, digamos, se pueden jugar y hay un operativo policial que puede abordar todo eso, pero en partidos más humildes, en categorías más humildes, no? Y la verdad que es una buena idea. Obviamente es Quilmes, Nueva Chicago, son dos equipos cuyos hinchas son muy amigos desde hace muchísimo tiempo, sí. No. Quilmes, Nueva Chicago. Volvieron otra vez a hacerse ¿Otra amigos vez? porque se habían peleado. Bueno, Esperemos que se hayan amigado, pero hinchadas, si no sos amiga de alguno de ellos, son belicosas. No, bueno, yo tengo entendido que son amigas. Ojalá no hayan dejado sus diferencias de lado. Esperemos. Históricamente, ¿no? Han más de 20 años estuvieron, sí, por lo menos hasta el 2023 eran amigas. Sí. Pero digo, y no por nada son los primeros casos, ¿no? Que se decide poner a prueba. Y bueno, la posibilidad de que hinchas de Chicago tengan la chance de ir a ver a su equipo. Y el hincha de Temperley. Y el hincha de Temperley. Y digo, qué lindo que es y qué lindo que era, ¿no? Eso de ir como hincha a cantarle a tu rival, ir a conocer terreno del oponente, ¿no? Porque no es tu casa, no es tu sede, no es tu club. Y tenía ese condimento que hablábamos 15, 18 años, generaciones, 2 generaciones no tuvieron la posibilidad de disfrutar y que de a poco van naturalizando, como que es algo que no se puede volver a vivir, ¿no? ¿Sabés qué te dicen los jefes de operativo? Mirá que me he cansado de ir canchas y hablar con el jefe del operativo y decir qué lindo que hubiera estado esa tribuna llena de hinchas visitantes. Y todos los jefes de operativo o tienen el chip o te dicen algo que en cierta forma es cierto. El problema no es la llegada, el problema es el traslado. O sea, vos en hinchada de Chicago la mandás a Quilmes
y en el camino por ahí se cruza con la hinchada de, no sé, de Deportivo Morón, que supuestamente si podrían ir de visitantes les toca ir a jugar, no sé, a Caseros, entonces por dónde va una hinchada, por dónde va la otra. Eso hizo que muchísimas veces se haga difícil. Se hace más fácil cuando, no sé, nombramos a Chicago, nombramos a Temperley, que son las dos hinchadas que pueden ir este fin de semana. Pero bueno, si Temperley tiene que ir a Colegiales, bueno, va a Colegiales, pero si en el camino se cruza con la hinchada de quien sea que juega de visitante, ahí está el peligro, que de los 20 micros que van se bajen 2 micros y sí, provoquen todo desastre. perfecto, pero estamos hablando de un montón de años, de 15, 18 años. No pudiste solucionar esto que hasta hace... siempre hablamos, ¿no? La política enquistada, y un montón de negocios extrafutbolísticos, Sí. A partir del cual parasitariamente están enquistados dentro del fútbol. Perdóname. Pero Sí. solamente te completo con esto, porque digo, históricamente han ido visitantes a todas las canchas y siempre tuvieron la posibilidad de encontrarse con otras hinchadas. En cuanto al folclore, hay un montón de anécdotas que Sí. también, obviamente, no habían muertos y no pasaban a mayores. Pero tuvieron 15, 18 años para trabajar en esto a nivel seguridad. ¿Qué se hizo? Es que, ¿sabés dónde está el inconveniente? La cantidad de basura que tiraron abajo en la alfombra. Y bueno, Porque ¿sabés dónde está el problema? Si van 20 micros de Chicago a la cancha de Quilmes, de Temperley a Munro a la cancha de Colegiales, hay 2 micros, 3 como mucho, que son de barras. Y además hay gente tranquila que sacó su entrada y bueno. y va gratis de lado a lado. El tema pasa porque nadie tuvo los cojones como para que a las hinchadas decirles, al primer disturbio nosotros sabemos quién son, van todos presos. Tapia, y más allá de un montón de cosas que tenemos contra, hizo una maravillosa y a favor en Barracas. Barracas manda él. Entonces, si Barracas tiene que ir a jugar de local, como hizo el otro día a la cancha de Banfield, como tuvo que hacer de local en partidos en la cancha de Lanús, en la cancha de All Boys, cuando estaban haciendo el estadio, o en la cancha de Arsenal, agarró a los que supuestamente llevan las hinchadas, las banderas, y le dijo, al primer desastre que hacen, primero que no pisan más acá, y segundo yo sé quiénes son, los vamos a buscar nosotros. Yo creo que si se limpia la lacra que hay en una barra y vuelven a ser los muchachos que van con las banderas y cantan, podría ir cualquiera a cualquier cancha. El inconveniente es que en los últimos 18 años el monstruito que crearon pasó a ser un monstruo tipo Frankenstein, entonces es muy difícil manejarlo. Pero si eso se maneja, no hay ningún inconveniente. Sí, Mirá, pero... yo he ido, perdóname, a la cancha de Atlanta, a ver Atlanta X, y por Juan B. Justo pasó la hinchada de Defensores de Belgrano, que no sé dónde iba, y al rato la de Chacarita, que creo que iba para el lado de Núñez. La hinchada de Atlanta salió, hizo media cuadra y se tuvo que volver. O sea que si vos los querés frenar, los frenás. El tema es, ¿quién quiere frenarlos? Porque después los barras dicen, así nos quieren frenar, bueno, nosotros contamos, bla, bla. Pero el tema está ahí, ni siquiera en la policía. Porque vos no podés poner a toda la policía para llevar una hinchada hasta otro lado, porque entonces los chorros dicen, che, vamos a afanar, porque la policía está toda llevando una hinchada. Ese es el tema. Si ese tema se arregla, se acaba todo. Y por el otro lado, el costo policial que no termina siendo redituable, ¿no? Es que aparte, sobre todo claro, para los más humildes, los de que, menos caja. Obvio, aparte Gonzalo, no es solamente el operativo policial alrededor del estadio, sino el operativo policial es llevar a una hinchada. O sea, si vos venís de provincia para capital, hasta Liniers te lleva gendarmería. Pero de Liniers para capital te pueden llegar a llevar 2 jurisdicciones que cobran las 2. ¿Cómo es eso? Ese es el otro tema. Pero bueno, brindemos, seamos un poquito optimistas. Ojalá es un paso importante, ojalá se
se sigan realizando. Siempre decimos, la Copa Argentina recibe a las dos hinchadas, generalmente en sedes alejadas, neutrales, alejadas generalmente para alguno, para el del ascenso a veces, no tanto para el de primera, pero se puede. Y sí. Sí. Por lo cual, bueno, vamos a celebrarlo. Y un dato más para aquellos hinchas del Ciruja, de San Martín de Tucumán, también van a tener la posibilidad de ir, en este caso, a Santiago del Estero este fin de semana contra Atlético Güemes. Hubo un acuerdo entre las dirigencias del Santo, las dirigencias del Gaucho, la gente, las autoridades de seguridad de la provincia, y finalmente entonces va a haber 3.000 generales y 2.500 plateas para los hinchas entonces de San Martín de Tucumán para ir al Madre de Ciudades. Una cosa más y te dejo con el final de la sección. La dejo picando como bote a tierra. A ver, en la cancha de Colegiales puede ir Temperley y le darán una tribuna, pero la cancha es chiquita y Cole no la llena ni siquiera esa cancha chiquita. Quilmes y Chicago, como vos decís, volvieron, parece, a ser amigos, igual es una cancha grande. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con algunas canchas que ya con los locales solo se llena? O sea, ¿qué puede llegar a pasar el día que le toque a Colón, por ejemplo, que llena la cancha solo? ¿Qué puede llegar a pasar en muchas canchas? En Deportivo La Ferrer lo mismo, hablamos de otra categoría. ¿Qué va a pasar en eso, no? Porque la gentileza es doble. Sí. Boca te dice, yo no te doy una tribuna porque con mi gente lleno 50.000, 70.000 personas. Pero estamos hablando del ascenso y son los menos. No, seguro, pero... son los menos y de hecho... luego seguramente lo hablaremos en el informativo de la Primera Nacional, pero ya hay equipos que a principios de temporada dijeron, vendemos, nos incentivamos al socio a que se asocie, al futuro socio, digamos, sí, al hincha de San Martín de San Juan en este caso, lo hace también Chacarita, por ejemplo, a asociarse para poder ir a la cancha porque solamente los socios al día van a poder ingresar. Bueno, en el caso de San Martín de San Juan ya decidieron poner en venta entradas para no socios porque solamente tiene entre 2.000 y 3.000 socios en este preciso momento, con una mora realmente muy importante. Y no le dan los números. Claro. Entonces sí o sí tiene que hacerlo. No sabemos qué ocurrirá con Chacarita, no sabemos qué ocurrirá con otros que han decidido tomar medidas similares, pero termina siendo una completamente, funcionando en falso, ¿no? Un paso en falso porque no estás permitiéndole ingresar a hinchas que no son socios, pero además no podés sumar recursos. Claro. Aparte otra cosa, que era un poco lo que íbamos a hablar un poco hoy. O sea, hay instituciones que al socio le cobran una platea, pero se la cobran. O sea, hay instituciones que una platea a socios sale 25 lucas, no es barato. Por más que me digas, estoy sentado ahí, todo lindo, 25 lucas a un socio que paga una cuota mensual, tampoco es barato. Sí, y hay. Entonces, bueno, no sé. De cualquier forma, me dijeron gente allegada a un diario importante de este país que una opción que se está barajando, ¿sabés cuál es, Gonzalo? Sí. Que se haga como cuando antes había visitantes y se iba a una cancha con pocas localidades. Boca a la cancha de Arsenal, River a la cancha de All Boys cuando estaban en primera. ¿Qué se hacía? Como una especie de concurso, como una especie de abono. Sí. Entonces, eso mismo podría llegar a ser una opción en caso que, ojalá que así sea, se formalice a nivel general la presencia de visitantes en todas las canchas del ascenso. Ojalá. Una buena noticia que queríamos compartir, pero lógicamente no todas son color
de rosas, Es que no recién todas dejan de empieza. ser espinas, ¿no? Las Recién rosas. empieza esto. Pero vamos a ver qué sucede. Vamos por buen camino. ¿Hacemos un bote a tierra? Sí, dale. ¿Y volvemos? Dale. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede matar. Soy el que nunca aprendió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia de salte algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Y me gusta el rock, el maldito rock, siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el fascista, porque me tocó ser así, ni siquiera anarquista. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Yo veo todo al revés, no veo como usted. Yo no veo justicia, solo miseria y hambre. ¿O será que soy yo que llevo la contra como estandarte? Perdónenme, pero así soy, yo no sé por qué. Sé que hay otros también, es que alguien debía de hacer lo que prefiera. La rebelión. Qué temazo de La Renga, El Rebelde, para meternos en este caso en una sección que me gusta mucho, que es nuestro segmento de cine y ascenso, cine y fútbol argentino. Y en este caso para hablar de un fútbol que no está hecho solamente de momentos de ascenso, de pelotas ingresando al arco, está hecho de un montón de historias. Un fútbol argentino que habla de barrios, que habla de sentido de pertenencia, habla de identidad, historias que explican cómo un club termina siendo más que 4 paredes y 2 arcos,
y se termina convirtiendo en base a vivencias, en base a anécdotas, en base a recuerdos, en nuestra segunda casa, ¿no? Sí. Y por eso tenemos ganas de hablar de un documental, de una pieza realmente hermosa que van a poder disfrutar esta semana. Todos quieren venir a Brown, un documental dirigido por Juan Lucas Darrocha, una obra que nació desde el corazón de Adrogué, que retrata la mística, ¿no?, del Club Brown, su dimensión social, aquella etapa, lógicamente, inolvidable bajo la eterna figura idílica de Pablo Vicó. Una película que tenemos en línea a alguien realmente muy importante, pero vamos a ver el tráiler para empezar a disfrutarlo un poco más. La primer cancha que conocí es Es lo que me saca el hambre, lo que me saca la gana de mirar otros partidos, lo que me da alegría, lo que me alegra la semana. Nos ubicábamos allá en tablones de madera y viendo en ese momento estaba en la C, primera C. Mi nombre es Lucas, Juan Lucas. Nací en Adrogué, un barrio del sur del conurbano bonaerense. Yo nací acá 4 cuadras. ¿Tu opinión estás de antes de que Pablo fuera el técnico? Y casi junto. Yo arranqué de muy abajo, arranqué con el Baby Fútbol, pasé por divisiones inferiores, menores, mayores, y ahí empezó la continuidad conmigo en Brown de Adrogué. Tal vez sea por eso que la primera vez que lloré de emoción con un partido de fútbol fue en 2013, cuando Brown logró por fin llegar a la Primera B Nacional. Hay veces que me da bronca cuando las cosas no salen y putean a un jugador mío, ¿viste? Y loco, no se lo merece. La primera vez que ascendimos, tal vez no te conocían, pero nos encontramos con una categoría totalmente desconocida para el club. Y hoy Brown es conocido en todos lados. ¡Qué bien juega Brown! Es realmente una sorpresa. Nos dimos cuenta ahí en el entretiempo que tranquilamente lo podíamos ganar. Ahora Brown se juega un ascenso a la Primera División. La posibilidad de jugar contra los grandes. Esa ansiedad que uno tiene por ir a disputar el partido para que salga de la mejor manera, ya no me importa lo que vamos a hacer. Sé que lo podemos lograr. Ahí tienen todo. Mañana vienen, entran y ya tienen todo. Tienen que salir de la cancha, no hay ganar. Ese equipo coordinado, ese equipo corto, ese equipo que marque en ataque, ese equipo que no se distraiga. Abierta, abierta, primer palo. Abierta, primer palo. Primera abierta al punto de penal. Vamos. Desde hace 10 años, Qué hermoso. Todos quieren venir a Brown y también todos queremos hablar con Juan Lucas Darrocha, director de esta preciosura que podés disfrutar en los cines esta semana. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en Bote a Tierra. Hola, ¿cómo están? Yo muy bien, por suerte, con bastante ansiedad por este reestreno que vamos a tener. Así que bueno, acá, tratando de difundir un poco. Qué lindo, qué lindo. Primero, seguramente sos hincha, ¿no? De Brown, no sé. Te iba a preguntar cuánto de autobiografía hay en este documental. Y bueno, algo sí, algo hay de autobiografía, porque bueno, la película está contada desde un punto de vista muy personal. Y sí, y partimos de la base de la propia experiencia adentro del club para bueno, contarle a la gente qué es lo que pasa ahí adentro y qué hay detrás de ese equipo que se hizo bastante conocido en aquellos años que mencionabas antes en la introducción. La verdad que Brown en esos años vivió una época, una epopeya, ¿no? Incluso siempre recordamos la anécdota con Pablo Vicó contando lo que era el primer día que Independiente había descendido y la cantidad de cámaras que no estaban acostumbrados, ¿no? Pero ¿en qué momento sentiste que
La vida de Brown, del Club Brown, situado en pleno Adrogué, merecía contarse y transformarse en una película. Bueno, yo veía que el club y, bueno, sobre todo la figura de Pablo Vicó estaban despertando cierto interés en medios nacionales, que era algo que, bueno, años atrás no nos pasaba, que de golpe diarios o incluso canales de televisión se acercaran a nuestro club a ver de qué se trataba. Entonces veía que había cierto interés, veía que de a poco nos íbamos haciendo conocidos, que ya no era necesario que yo tuviera que explicar de qué se trataba Brown de Adrogué cuando me preguntaban de qué cuadro era hincha. Y bueno, pero a la vez veía que el enfoque que tenían las distintas notas que iba viendo en los medios, bueno, era un enfoque, un poco desde afuera, porque, bueno, lógicamente, era se hacían entrevistas, se acompañaba un rato a Vicó y a algún otro integrante del plantel, pero me parecía que estaba bueno contar un poco el detrás de escena, un poco qué era lo que se vivía en un club de barrio, que de repente se tiene que tiene que enfrentar a equipos de la talla de Independiente o Huracán o ese tipo de cosas. Y bueno, y ver cómo se las arreglan las personas que están ahí adentro para de golpe, bueno, estar ahí en ese escenario completamente desconocido hasta hace unos años. Qué linda oportunidad y qué lindo opción, ¿no? Para ir este fin de semana. ¿Dónde se va a presentar? ¿En el Gomón? No, en el Gomón estuvimos el año pasado, tuvimos algunas funciones, la verdad que nos fue muy bien, y ahora vamos a estar, tuvimos la oportunidad de estar en Cinemark, vamos a estar en 5 complejos de Cinemark a partir. Lindo. Sí, es una gran oportunidad porque, bueno, nos permite llegar a mucha más gente. Que por ahí tal vez no está tan acostumbrada a ir al Gomón o que le queda lejos. Entonces, bueno, sí, vamos a estar en 5 complejos de Cinemark, uno en Capital, en el Abasto, y después vamos a estar en Quilmes, en Temperley, en Moreno y en Martínez, ahí en el Unicenter. Así que hay varias opciones para que si a alguno le queda cerca alguno de esos complejos se pueda arrimar. Es a partir del jueves que viene. Perfecto, no hay que perdérselo. Hay que seguir la agenda entonces de Cinemark y bueno, disfrutar de este peliculón que Juan Lucas de Rocha tiene la posibilidad de dirigir. Carlitos. Juan, buenas noches. Carlos te habla, la verdad te felicito por el impulso y por haber plasmado en la pantalla, decir, bueno, acá está lo que se me ocurrió. Y la primera pregunta que te quiero hacer es lo siguiente, ¿quién es el guionista? ¿Cómo fue? Porque filmar en una cancha no es fácil, filmar algunas cosas no es fácil, pasarlas a 35 milímetros. Contanos esa epopeya que creo que es tan importante como el hecho de haberla plasmado y tenerla ahora a disposición de que la gente la vea. Bueno, el guionista soy yo, en realidad lo hicimos junto a Lucía Casado, que es la asistente de dirección y camarógrafa y montajista de la película. Lo fuimos haciendo en conjunto. Si bien había un guión original que había escrito yo al principio, cuando nos fuimos acercando a cada vez más y nos fuimos metiendo cada vez más en la vida del club, la verdad es que fuimos modificando ese guión porque nos dimos cuenta de que nos encontrábamos con cosas que eran mucho más ricas que lo que nosotros habíamos pensado. Sí, y además, a la vez, tuvimos la suerte de filmar y acompañar la campaña en la que Brown jugó una semifinal por el ascenso a primera. Entonces, Entonces, bueno, no pudimos y no quisimos tampoco dejar eso afuera. Entonces eso se terminó convirtiendo en el hilo conductor, pero que era algo que nosotros no sabíamos que iba a pasar cuando nos empezamos a acercar. Entiendo. Vos sabés que el nombre me gusta, todos quieren venir a Brown, pero no es solamente todos quieren ir a Brown, sino mucha gente que no es de Brown, lo quiere a Brown. Me ha costado como periodista deportivo ver a Brown en cancha de Urquiza, allá en Lynch, en cancha de Morón, el día que Brown sale campeón y el Gallo se abraza con Pablo Vicó. Y en todas las canchas siempre
por lo menos en las que me tocó, no sé, San Martín de Bursaco, porque ya estamos hablando de partido más cercano y clásico. Ahí ya no. Claro, Ahí por ahí no. Temperley, pero me consta, viste, que siempre fue como un club querible. Por ahí la imagen de Vicó, pero por ahí la imagen del equipo. O sea, no se escuchaban insultos. Tuvo una época aparte que ganaba con contundencia, ¿no? Pero en algunas canchas ganar con contundencia es que te tiren un rulemán cuando sale el jugador. Y no fue el caso, así que está muy bien puesto el nombre, que todos quieren venir a Bron, o por lo menos mucha gente que, a ver, no hincha, porque no es hincha de Bron, pero sí simpatiza, es un club simpático, creo que sería la palabra, ¿no? Sí, es que es lo que pasó y nos gustaba ese título justamente por eso, porque el interés que despertó, bueno, en primer lugar, como vos decías, la figura de Pablo, que bueno, viviendo en el club y además siendo una persona muy entrañable y muy querible, muy humilde, y su historia de vida, bueno, eso hacía que mucha gente empatizara y que simpatizara también por el club. Pero además, como vos decías, tuvo muchas épocas en las que Bron jugaba muy bien al fútbol. Entonces, había mucho interés del periodismo y de hinchas de otros equipos que querían ver cómo jugaba Bron. Entonces, bueno, un poco por eso y a partir de una frase que dice Luis, el utilero de Bron, quisimos ponerle ese nombre porque era lo que sentíamos los hinchas, que de repente todos querían venir a Bron, todos querían ver de qué se trataba esto. Entonces ahí un poco surgió el título. Yo conocí la cancha de Bron con Bron en la primera B Metro. O sea, fui un par de veces antes, pero iba como hincha. Es más, hay una anécdota que tengo que fui a la tribuna, lo que era la tribuna visitante, que es una de las que está ahora la hinchada local, ¿verdad? Y hemos tenido un problema porque detrás de la cancha había casas y había un panal de abejas, de avispas. De avispas, y terminamos bajando todo, pero corriendo, ¿viste? Y es más, lo teníamos de frente contra el alambrado a un jugador histórico de Bron de Adrogué, que después fue a Ferro, que es Gonzalo González. ¿Viste? Sí, claro. Y claro, estaban, antes de que empiece el partido, ¿viste? Vio que se venía media tribuna, dijo. Y tuvimos que explicarle que era por las avispas, que no era contra él. Gritar un gol era una trampa mortal. Más o menos. Claro. La cancha siempre fue muy entrañable, la platea. Sí. Aparte, el barrio es hermoso. Sí, es una linda zona, la verdad. Es un barrio de casas bajas. Sí, es muy lindo, la verdad que sí, es muy lindo. La cancha sigue siendo más o menos parecida. Sí. Ahora hace poco tenemos el orgullo de que se inauguró lo que vos dijiste, la platea, que en realidad no era una platea, era una tribuna más, pero exacto, nosotros le decíamos la platea. Sí. Ahora tiene butacas, sus butacas, quedó muy linda por suerte, así que ya le podemos decir oficialmente platea. Claro, el viejo y entrañable 160, que sabés, cuando bajabas besabas la tierra, pisabas el pasto, porque era 1 hora y media de viaje desde Capital, claro, y desde Palermo más precisamente, pero el lugar es hermoso. Ahora, a ver, ¿cómo hizo Bron? Me imagino que por las campañas, porque la zona era media, no te digo clase alta, pero son todos chalecitos de gente más o menos bien. ¿Cómo hizo Bron para atrapar a toda la gente del barrio y ahora sin visitantes ves la tribuna que está frente a la platea llena? Bueno, justo el barrio en el que está la cancha, sí, sobre todo hacia atrás de la cancha, es un barrio más popular, más de clase obrera, digamos. Claro. Después si te vas para el centro, sí es un barrio más acomodado. La realidad es que la gente de Adrogué, la gente de Más Plata, digamos, siempre fue más a los clubes de rugby que hay en la zona, ¿no? Sí, Pucará, San Albano y demás. Entonces, o hay un par de clubes de tenis también. Entonces, la gente, el club de barrio, o el club con vida social, con pileta, con vóley, con tenis, con patín, con fútbol infantil,
el club por excelencia siempre fue Brown, o el más grande de todos esos. Entonces, la gente de los barrios populares de los alrededores iban a Brown, o sea, entonces ahí se fue forjando, creo yo, la identidad. Hay de todo, ¿no? Pero yo creo que viene por ahí, viene por ahí. Tu trayectoria está, la verdad, muy ligada al cine social, militante. Es tu primer largometraje, hiciste varios cortometrajes y coproduciéndolo, ¿no? Primero, ¿qué te deja este primer largometraje? ¿Qué te genera? ¿Qué sensaciones te dan? Y por el otro lado, preguntarte cómo conviven desde el lado social, desde el lado cultural, con esos primeros, con esas primeras experiencias que tuviste, ahora en un terreno más futbolero, pero igualmente cultural y social. Bueno, sin dudas, gracias por mencionarlo. Yo vengo de hacer cine en un colectivo de cine llamado Silbando Bembas, que bueno, sí, hacíamos, existe todavía, hace cine más Los político, gritos, social, militante. Sí. Exacto, Los Gritos, Bollitos. La 60, que es una muy linda película, Bollitos, sí. Yo aprendí a hacer cine ahí y bueno, la verdad es que hacer que es mi primer largometraje como director en solitario, si se puede decir así, porque nunca uno hace una película solo, no, es imposible despegarlo de esa historia que traigo yo conmigo. Y entonces, siempre... yo creo que se puede ver en Todos quieren venir a Brown, ese tipo de mirada se tiene que ver en dónde está puesta la cámara, en cómo nos acercamos a los protagonistas de la historia, siempre tratando de relacionarse de igual a igual con los personajes, con los protagonistas, y siempre haciendo foco en el rol social, tanto del club, como también de todas las personas que están trabajando ahí adentro. Nosotros hay momentos en los que hablamos de los futbolistas como trabajadores, y ellos nos cuentan, bueno, que muchas veces no llegan a fin de mes y que hay un montón de clubes que les deben, que tienen los sueldos atrasados. Y también, bueno, el nombre Todos quieren venir a Brown habla también de una época en la que el ambiente del fútbol sabía que Brown no te prometía pagarte una fortuna, pero te pagaba todos los meses. Claro, y eso para los futbolistas que tienen que pagar las cuentas todos los meses era importante, porque sabían que tenían la plata que habían arreglado, la iban a tener a fin de mes. Claro. Entonces, entonces tiene que ver con eso. Hay un punto de vista, un enfoque que tiene que ver con eso, no solamente con lo deportivo, con la crónica deportiva, es decir, cómo le fue a Brown, quién metió los goles, etcétera, sino qué es lo que pasa ahí alrededor y cómo se van tejiendo esos lazos sociales, comunitarios alrededor de un club de barrio y entre los que están trabajando codo a codo todos los días adentro del club. Juan, no sé si esta pregunta va para vos, pero bueno, como es tu film, creo que vas a saber contestármela. ¿Cómo hace la gente que está escuchando el programa o que vio por internet la posibilidad de ver este film? Hay muchos futboleros, y ya te dije, que simpatiza por Brown. ¿Cómo hace para conseguir una entrada? ¿Va directamente a Cinemark o se puede sacar por internet? ¿Tenés idea de eso? Se puede sacar por internet. Sí, se puede sacar por internet. Ya están a la venta las entradas en la página de Cinemark, que es cinemark.com.ar, si no me equivoco. Y ahí están en la parte de preventa, porque como se estrena el jueves que viene, todavía no está en cartel, digamos, pero sí hay una parte que dice preventa y la pueden encontrar ahí, pueden elegir el complejo al que quieren ir a verla y ya se sacan la entrada. Y si no, directamente en el cine también, ¿no? Porque bueno, también sacarla por internet muchas veces tiene un costo, entonces bueno. Y bueno, y también aplican todas las promociones que hay para ir al cine habitualmente, ¿no? Que siempre hay un 2x1 con tal tarjeta, o ese tipo de cosas. En este caso también aplica, así que aprovechen esas cosas, porque bueno, sabemos que la cosa está difícil y que bueno, a veces pagar una entrada por ahí es complicado. Exacto. Pero eso sí, sin bandera ni papel picado cuando empieza la película.
Bueno, puede pasar, ya nos pasó el año pasado cuando estrenamos en el Gaumont, que fueron muchos hinchas, se llevaron banderas, llevaron todo, y le pusieron mucho color, estuvo muy, muy, muy lindo, la verdad, fue hermoso. Perdóname haberse tirado de la lengua, pero me lo contó gente amiga de Cultura que fue y que se asombraron porque dijeron, pero estoy en una cancha o viendo una película. Por eso quería que la cuentes vos. Sí. Y después de esa también tuvimos primero tuvimos en el Gaumont, que fueron muchos hinchas con banderas y bueno, que estuvieron cantando canciones y todo. Y después cuando estuvimos en la Casa de la Cultura de Almirante Brown, ahí fue toda la hinchada con los bombos, con las trompetas, con todo. Fue Jorge, la voz del estadio, presentó la película como hace cuando presenta el equipo en la cancha. Fue la verdad que fue increíble. Increíble. Sí, fue increíble. Qué increíble. ¿Cuál fue la escena o el momento? Vamos, a ver, no sé si spoilearlo, a veces entra, a veces no, porque uno filma y después pasa un proceso de postproducción. Pero ¿cuál fue la escena o el momento del documental que en lo personal más te conmovió? Bueno, es difícil elegir uno, porque yo al ser hincha, la verdad es que puedo pensar en varios de los partidos que filmamos, ¿no? Que a mí me conmovieron, pero como hincha. Claro. Pero ya pensando como realizador, bueno, sin duda, muchos de los momentos que compartimos con la gente del club, la verdad que fueron hermosos. No me puedo olvidar de un día entero que pasamos filmando con Luis, el utilero, que es uno de los personajes de la película, que falleció hace 1 año y medio, si no me equivoco, que lamentablemente no pudo ver la película, que estuvimos un día entero antes de un partido contra San Martín de Tucumán. El día anterior él armaba todo el vestuario y estuvimos todo el día acompañándolo en el armado del vestuario y viendo la dedicación que le ponía, que fue una sorpresa porque nosotros a Luis no lo conocíamos o lo conocíamos muy poco y la verdad es que ver el cariño que le ponía a su trabajo y cómo estaba en absolutamente todos los detalles y también que nos contaba su historia dentro del club, que era también la historia parte de la historia de Pablo Vicó y de muchos otros que estaban ahí dando vueltas trabajando. Yo ese rodaje, que fue casi prácticamente un día entero, lo recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño. Qué lindo. Juan Lucas Darrocha, director de Todos quieren venir a Brown, que podés empezar a disfrutarlo a partir del jueves que viene a las 22 horas en el Cinemark de Temperley, Quilmes, Moreno, Unicenter y El Abasto, y que podés disfrutarlo porque la verdad que cada vez que hay una pieza cinematográfica, documental de nuestro fútbol y más aún del ascenso, que no son muchas, desgraciadamente, históricamente no son muchas. Hay muchos libros, pero muy pocas películas y la verdad que es para celebrarlo y para disfrutarlo, seas del club que seas, ¿no? Sí, sin dudas. Y la verdad es que la gente que va a ver la película, los que son hinchas de otros clubes, salen muy contentos. Es una película que además de emocionante, es divertida, y la gente nos dice que se siente muy representado, dicen, me dieron ganas de volver a mi club, me dieron ganas de esto. E incluso hay mucha gente que no le interesa mucho el fútbol y que se la pasa bien con la película. Y eso la verdad que a nosotros nos pone muy contentos porque, bueno, nosotros queríamos contar, más allá de hablar de fútbol, más allá de hablar de Bronda Drogué, queríamos hablar de esto, ¿no? De cómo, del sentido de pertenencia, de cómo se construye identidad, en este caso alrededor de un equipo de fútbol. Y más un equipo de ascenso, un equipo humilde, así que perfecto y felicitaciones, Juan. Bueno, muchísimas gracias, la verdad. Nos viene muy bien estos espacios en medios para que la gente se entere y poder aprovechar esta oportunidad que tenemos, que es una única semana, para que la gente se acerque a ver la película. Una opción y algo para no perderse. Realmente, Juan, agradecerte de corazón y gracias por poner en imágenes lo que muchos, ¿no?, sentimos por nuestros clubes, por nuestros barrios. La identidad es un poco, aunque no seamos, no hayamos tenido vivencias en nuestra adolescencia, allí es un poco volver al club de nuestra niñez, de nuestras infancias, y como vos decís, ¿no? Nos dan ganas de volver, sea cual sea, nos dan ganas de volver y volver a recordar y disfrutar. Así que, Juan, perdóname, sin lugar a Gonzalo, dudas.
Gracias. Perdóname, acabo de recibir un A ver. mensaje que aparte es buenísimo, lo queremos compartir con vos, Juan, porque es genial. Me dice Adrián que fue a ver el año pasado la película cuando se estrenó y la disfruté muchísimo a pesar que pasaste el gol contra mi equipo. Él es Independiente. Bueno, hay una muy linda escena ahí, capaz que los hinchas independientes no la disfrutan tanto, pero sí hay una muy linda escena. Y bueno, pasa esto, que la gente por ahí disfruta la película por más que haya algún momento que no le divierte tanto. Bueno, el caso de Andrés por lo menos la disfrutó. Qué grande, qué bueno, qué lindo mensaje. Juan, un fuerte abrazo. Gracias por compartirlo, gracias por adelantarnos esta hermosa posibilidad de disfrutar de los documentales de nuestro fútbol que hablan de los clubes como desde el rol social, no solamente desde lo futbolístico, y desearte todo lo mejor para esta semana y para futuros proyectos. Bueno, muchísimas gracias, la verdad. Bueno, ojalá que la gente se pueda acercar a verla al cine y a verla con otros, a verla en una sala de cine, que no es lo mismo que ver una película en tu casa, así como no es lo mismo ver un partido en tu casa que verlo en la cancha. Sí. La verdad que yo voy a estar ahí, así que ahí seguramente nos vemos. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos ahí entonces. Un abrazo, Juan Lucas Darrocha, un abrazo gigante. Bueno, qué gustazo hablar con Juan Lucas Darrocha, director de Todos Quieren Venir a Brown, una obra que podés disfrutar y que habla de todos, ¿no? No solamente de los hinchas de Brown y de quienes lo sufrieron, sino también habla de absolutamente todos, porque los clubes son aquellos que... nuestra segunda casa, como arrancaba, ¿no? Sí. Y podés disfrutarlo a partir del próximo jueves 16 de abril hasta el miércoles 22, siempre a las 10 de la noche en el Cinemark del Abasto, Unicenter, Moreno, Quilmes, Temperley, varias posibilidades, y las entradas las obtenés en el sitio de Cinemark. Todos quieren ir en todo caso a Temperley, al Abasto, a Moreno, a ver la película. Y todos vamos a ir. Tiramos algunas informaciones, ¿te parece? Antes de irnos. Iba a decir, No. Vamos con algunas informaciones en estos 180 segundos de la Primera Nacional, porque hay un regreso en Almagro, un delantero de experiencia recuperado. Hablamos de Andrés Chávez, que dejó atrás sus inconvenientes físicos, va a poder estar a disposición de Gabriel Gómez, pensando en un Patronato que acaba de perder a su entrenador, así que posiblemente no está dentro de la lista de convocados y espere su lugar en el banco de suplentes. Vos sabés que en la última jugada del encuentro donde Colegiales derrotó por 1-0 a Almagro, sí, el árbitro Juan Carlos Lustó expulsó por agresión mutua a los jugadores Montserrat de Cole y al arquero Emiliano González de Almagro. Para dolor de cabeza de los técnicos respectivos, Leo Fernández de Cole y Gabriel Gómez de Almagro, Ocampo sería el jugador que reemplazará a Montserrat, mientras que el arquero para el próximo partido del equipo visitante, estamos hablando de Almagro, local en esta semana, es Chamorro, hijo de un ex arquero de Atlanta. Por el otro lado, vamos a decir que Defensores de Belgrano pierde a un jugador fundamental dentro de su esquema de juego, después de ser expulsado contra Atlético Rafaela. Ezequiel el Topo Aguirre le dieron 4 fechas de suspensión, ¿qué hizo? Por lo cual, bueno, no fue con los tapones de punta al Tribunal de Disciplina y se queda entonces no solamente sin el partido contra Ciudad de Bolívar, sino también con los 3 posteriores, ¿no? Así que es una baja realmente muy importante para el Dragón. Y otro que también va a tener problemas es Vigieri, el técnico de All Boys, porque en el encuentro contra Ferro, el expulsado fue en su número 5 titular, Purita,
Así que por lo menos un cambio va a tener que hacer para el próximo partido. Por el otro lado, vamos a decir, en Colón también hay una baja realmente muy importante. Esto es en el arco. Hablamos de Matías Budiño, que se realiza algunos estudios médicos por inconvenientes físicos, pero no va a llegar al partido contra Racing de Córdoba. Tomás Jiménez o Tomás Paredes van a ser sus reemplazantes. Uno de los Tomás seguro. Tomás la titularidad. Por el otro lado, vamos a decir una noticia. Realmente hablábamos de algo que genera orgullo, de lo social, ¿no? Y es que Nueva Chicago fue reconocido oficialmente por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires como sitio de interés social, cultural y deportivo por el legislador, una distinción nacida y encabezada por el legislador Alejandro Grillo, y que no solamente habla de lo deportivo, sino que lo reconoce como una identidad profundamente arraigada en el barrio de Mataderos. Así que fue descubierta su placa con autoridades del club, también de la legislatura. Así que una gran noticia y merecidísimo reconocimiento para la gente de Nueva Chicago. Perfecto. ¿Hacemos un bote a tierra, señor Carlos Seriani? Sí, señor. Y volvemos, dale. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. En Caput A Diego Maradona. pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eber Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla, algún día va a escampar. Y como sale de esta, quiere la respuesta, sabe que no es escapar. Hoy qué raro que lo miran, se pone en pie y quiere hablar. Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Hoy se siente salir
exista más. Para vida con su pecho y su canción vuelve a sonar. Hoy recibe los aplausos, supo ser sal y también miel. Y conecta con sus pasos, que resbalar no cae bien. Terminó su guerra, los pies en la tierra y su mano en corazón. Su pensar tranquilo, su pena un olvido y su alma una pasión. Y hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder. Hermoso tema de La Vela Puerca para volver Son en unos este puercos, caso, eso. para volver en este caso a otra hermosa nota que vamos a tener a continuación. Una de las entrevistas que quedará seguramente entre las más recordadas del año, porque vamos a viajar al año, a la temporada 1986, aquella temporada 86-87, donde producto de una nueva reestructuración se creó una nueva división, la segunda división, la B Nacional, después de mucho tiempo de hacer metropolitanos y nacionales y darle una posibilidad de participación a los equipos del interior. Bueno, finalmente se creó la B Nacional para que fueran parte definitivamente. Esto en primera división, la B Nacional se le dio la posibilidad de participar en el ascenso. Y ser la máxima categoría del ascenso. Y entre tantas curiosidades que entregó la temporada, hemos hablado hace de un tiempito, equipos que lograron 2 ascensos en un año, sí. O 2 descensos, si mal no recuerdo, Atlanta, pobre lo sufrió, el alquiler de jugadores de algunos clubes. Y el caso del ascenso de Deportivo Armenio con un equipazo, un club en ese momento sin cancha propia, con apenas algunos miles de socios, pero que se consagraba campeón de esa primer Nacional B de la historia e iba a ascender a Primera División. Perdóname. Y no solo ascendió, sino ascendió un par de fechas antes. No ascendió siquiera, y con un torneo... Huracán, había equipos muy grosos. Muy difíciles, muy grosos. Y tenemos la posibilidad de hablar, el privilegio de charlar con uno de sus protagonistas. Con el número 1. El número 1, uno de los más grandes ídolos de Deportivo Armenio. Y cuando lo anunciamos dijeron, pará. También un gran ídolo de Almagro. La rompió en Almagro, que sí. En Dock Sud. Bueno, estamos hablando de Jorge Sarmiento aquí en Bote a Tierra. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Todo bien? A ver si tenemos... Jorge, ¿estás por allí? ¿Te vemos? ¿Te escuchamos? Bueno, mientras tanto... Perfecto, mientras lo recuperamos, una temporada que, como decíamos, ¿no? Hay equipos que sufrieron un doble descenso, hay equipos que tuvieron la posibilidad en 6 meses de lograr 2 ascensos, porque en ese momento, y está bueno que en algún momento hablemos de la B Metropolitana, porque algunos, los del... La tabla se partía por 2, se dividía en 2. Los de arriba pasaban a la Primera B Nacional. Y aparte, con muchos equipos que después desaparecieron del mapa. Otros, claro, es el caso Mandillú, Chaco de Forever Río Negro, no me al acuerdo. borde de caer. Y tenemos la posibilidad entonces de hablar con el número 1 de ese equipazo de Deportivo Armenio. Y como decíamos también, nos reclaman muchos hinchas, ídolo en Almagro, y entre en otros, y en Dock Sud, Jorge Sarmiento con nosotros. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Todo bien? ¿Qué tal, gente? Buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? Qué gustazo tenerte con nosotros. ¿Todo tranqui? Sí, todo bien. Bueno, la verdad que
nos anticipamos un poco porque cumplen años redondos el año que viene, en 1987, aunque el torneo comenzó en 1986, que fue el primer torneo de la B Nacional. Primero preguntarte, ¿qué imágenes tenés en la memoria? ¿Qué imágenes aparecen cada vez que te acostás a la noche y recordás esos momentos con un equipazo que vamos a hablar en minutitos nada más? Pero ¿qué sensaciones y qué imágenes todavía vienen desde aquella época? Mirá, la verdad es meterse en el túnel del tiempo. Sí. 40 años. Sí. ¿Cómo pasó? Yo acabo de cumplir la semana pasada 65. Ah, bueno. Qué bueno. Qué lindo. Así que, pero la verdad, un campeonato espectacular para nosotros, nuevo para el fútbol argentino, porque se iniciaba ese año el Nacional B, o Primera B Nacional, como la quiera llamar, y cada 15 días viajar al interior con distintos equipos, muy competitivos. Sí. Te llevo primero, perdón, ahora nos metemos de lleno en ese torneo, pero jugaron en la Primera C, un torneo que ganó, si mal no recuerdo, Defensa y Justicia, y que jugaron una final contra Almagro, que, si mal no recuerdo, y vos corregime, iban perdiendo y por un acto, un piedrazo que lanzó un jugador de Almagro, bueno, se terminó de gestar el 4-2. ¿Fue un poco así? Sí, esa final de la Primera C, que era como un repechaje para el segundo ascenso, fue en la cancha Defensor de Belgrano. Claro. La cancha explotaba. Sí. Y aparentemente el arquero de Almagro, que si no mal recuerdo de apellido Méndez, se peleó, se puteó con la tribuna o algo por el estilo y fue expulsado. Y ahí fue la debacle de Almagro. Sí. Pero qué torneo ese también con Defensa y Justicia que jugó bárbaro, pero estaba Arsenal, estaba un gran excursionista y un gran Deportivo Merlo. Sí, también. La Primera C eran partidos de hacha y tiza. Hacha y tiza, como diría yo. Sí, ese fue mi primer año en Armenio. Yo venía de Almagro y recaí en Armenio el primer año y ascendimos. O sea que jugaste contra tu ex equipo la final. Tal cual. El destino hizo eso, sí. Y luego de ascender, jugaban esta posibilidad de reestructuración, digamos, y la posibilidad de lograr 2 ascensos en muy poquito tiempo. Pero se encontraron en un torneo con equipos como que veníamos hablando, Banfield, Huracán, Belgrano, Defensa y Justicia, Colón, Tigre, Chacarita. ¿En qué momento dijeron Deportivo Armenio, como Deportivo Armenio, ¿no? Vamos a ir por el ascenso. ¿En qué momento dijeron, teniendo todos estos grandes nombres, sintieron que era posible? Esto fue algo de menor a mayor, la verdad. Éramos ilustres desconocidos en ese momento. Armenio, un club muy humilde, no teníamos cancha, porque jugábamos, si no era en Platense, era en Huracán, y así cambiábamos de cancha, y de a poquito se fue dando, empate, ganar, con decirte que en ese, hablando del Nacional B, creo que si existe hoy por hoy el récord que tenemos, no sé si se mantiene, ustedes sabrán decírmelo, que son más conocedores del fútbol de ascenso, creo que fueron 34 partidos. Sí, 34, exactamente. Sí, aparte lo que dijiste vos, a ver, Jorge, Armenio dio el changüí de no jugar nunca, no tener estadio, de jugar siempre de visitante, en una época que iban visitantes, o sea,
que al hincha de Armenio lo tenías que mandar o a Platense, o a Huracán, o a Atlanta, o a la cancha donde jugase, y tenías equipos como Huracán, como Tigre, que llevan multitudes, entonces de Armenio había una tribunita y el resto era visitante. Nosotros éramos visitantes en todos lados, Claro. de local y de visitante, es la verdad. Aparte no tenía una masa societaria, era la colectividad armenia, que no sé, en números te puedo decir, podría juntar 400 personas, 500 personas, como mucho. Es cierto. Sí. Es cierto. Y a ver, yo te voy a hablar no solo de Armenio, sino del ascenso de esa época. Vos, como bien dijo Gonza, estuviste en Armenio, estuviste en Almagro, estuviste en Dock Sud. Las canchas para un arquero son, creo que, fundamentales por el pique, por el que no hay pasto, porque el pasto está duro y la pelota pica 3 veces en vez una. ¿Era tan así la cosa? Mira, había de todo en esa época, no es como hoy día que, gracias a Dios, se han mejorado mucho los campos de juego. Sí. En esa época ibas a canchas que, como decís vos, te podía picar para un lado, en una piedrita, la realidad es esa. Estamos hablando de 40 años atrás. Sí. Y había equipos que habían subido de categoría con una cancha que por ahí no daba las condiciones para una categoría superior. Tal cual. Yo, o sea, te puedo decir, sí, como te digo lo malo, te digo lo bueno. Yo jugué en la cancha de Belgrano de Córdoba y creo que nunca vi un césped como la cancha en esa época como era Belgrano de Córdoba. Claro. Pero Platense mismo, donde hacíamos de local, tenías, según la época del año también. Si ibas en invierno, estaba media pelada. Claro. Habíamos hablado de ese equipazo que había forjado alguien, Parsequian, alguien que respiraba amor por el club, ¿no? Y hablábamos de los Villarreal, Silvano Maciel, un goleador impresionante como Maximiliano Cincunegui, Úbeda. Y me acuerdo una vez que dijiste una frase, en nombres dábamos ventaja. Obviamente recordemos el nivel de los rivales, ¿no? Pero ¿sentís que, por el contrario, el no dar ventajas desde el nombre ayudó a que se motivaran más y que incluso encontraran un nivel colectivo y de equipo mucho más sólido que si hubiera habido figuras? Tal cual como decís vos. Es una frase ya hecha, pues ya se formó un grupo de muchachos muy humildes y con hambre de gloria, que querían llegar a algo. Claro. Sí. Después, bueno, el destino hizo que muy pocos hayan llegado a hacer carrera en el fútbol y eso, pero bueno, eso fueron circunstancias de la vida. Seguro. Sí. Seguro. Te hago una pregunta, la verdad que te la hago porque ni yo me acuerdo. ¿Cuánto tiempo jugaste, cuántas temporadas jugaste con Armenio en Primera División? Y 7 temporadas. ¿En Primera? Calculá que yo llegué en Primera C, sí. Ascendimos a la B, de la B ascendimos al Nacional B, de Nacional B a la A 2 años, y después vino el descenso y jugué 1 año y medio más. Sí, 6 años. O sea que vos fuiste partícipe del triunfo histórico en la cancha de Boca la primera fecha, del triunfo histórico en la cancha de River, creo que perdían 2-0 y terminaron 3-2, porque fueron eventos históricos para el club. Tal cual. Eso sí que no se borra de la mente. Con Boca fue en el año 88, 1-0 con gol de Maciel, que descanse en paz, pobre, falleció de un ataque al corazón. Y fue el último partido del Loco Gatti. Claro. Y del debut de Pastoriza en Boca. Y estaba el Pato Pastoriza de técnico, claro, que después agarra de arquero el Mono Navarro Montoya. Exacto. Y llegaron desde la Primera C hasta la preliguilla de Libertadores, ¿no?
que perdieron Claro, con Boca. una vez que salimos campeones en Nacional B, nos dio derecho a jugar un partido con Boca en cancha de Vélez, por la pre-liguilla Libertadores. ¿Cómo se trabaja desde la cabeza esto, no? Digo, desde estar en una... No era la cuarta división en ese momento, pero era la primera C, y se van abriendo puertas y van aprovechando esas oportunidades, pero sin embargo son cambios muy bruscos para la cabeza y para una institución. ¿Cómo se fue trabajando eso? Sí, que es como decís vos, es un cambio bastante grande. Lo que pasa es que la verdad lo tomamos como un regalo. Claro. Salir de la C y de repente en 2 años estar jugando con Boca por una pre-liguilla era un regalo. Claro. Por supuesto, se puso todo lo que... Pero bueno, después nos sirvió para mantenernos por lo menos los 2 añitos en primera A. Claro. Vos sabés que, no me acuerdo si en una revista Gráfico, no me acuerdo, eso sí que no me acuerdo, le habían hecho un reportaje al técnico y dijo, nos vamos a asustar de ir a la cancha de Boca, de ir a la cancha de River, si jugamos de visitante desde que existió Armenio, desde que estábamos en la primera C hasta ahora. No te asusta, al contrario, en cierta forma te agranda, el jugador va no asustado, sino comprendiendo que bueno, que llegó donde tenía que llegar y que bueno, jugar en la cancha de Deportivo Merlo o jugar en la cancha de River, bueno, adentro a jugar. ¿Era tan así? Tal cual como lo decís, tal cual. Porque ya estábamos acostumbrados a ser visitantes en todos lados. No nos pesó en lo más mínimo jugar contra grandes jugadores y grandes equipos. Sí. La lógica era que a lo mejor salíamos a decir, bueno, se ganó, pero si perdían tampoco era un drama. Claro. ¿Entendés? Se tomó así el campeonato más que nada en primera división. Claro. Pero vos fijate que lo que yo digo siempre, el secreto más grande de esta gran campaña de la C a la A es que no hubo grandes cambios de plantel. Claro. Por haber ascendido de categoría, un equipo asciende de categoría y bueno, trae 6, 7 refuerzos porque dice, estamos en una categoría. Acá llegaron los muchachos, jugamos en la C, jugaron en la A, igual, Claro. lo mismo, prácticamente, salvo 2 o 3 retoques que vinieron. La base está, como decía el Bambino. ¿Cuánto perdió el fútbol argentino? Tal cual. ¿Cuánto perdió el fútbol argentino con esto de no recordar o de perder la posibilidad de reiterar, de repetir sus equipos y de presentar todos los años un plantel nuevo? Porque eso era algo de los 80, incluso de los 90, algo que al futbolero nos queda, ¿no? Nos acordamos, bueno, y mucho antes también, Sí, sobre obvio. todo, ¿no? ¿Se extraña un poco eso? Como futbolero te pregunto. Ahí no te interpreté bien la pregunta, la verdad, pero se extraña el sentido de que de Se cambiar extraña- mucho de jugadores. De Claro, una no, categoría a la se extraña acordarte de la formación de Deportivo Armenio, de Gimnasia y Tiro, de Gimnasia de Jujuy con los hermanos Lobo, por ejemplo, en los 90. Claro. Si se extraña eso porque empieza un nuevo año y se cambian planteles y llegan de a 18 jugadores y los hinchas no saben quién está jugando en cada año en su propio equipo. ¿Se extraña un poquito eso? Sí. Antes sí que se extraña. Antes eran más estables los planteles. Aparte, convengamos que Deportivo Armenio no económicamente, por más que lo manejaban 3 o 4 personas de la colectividad, no se podía traer grandes o jugadores de renombre o algo por el estilo. Y sí. ¿Quién sentís que era el líder de ese equipo? Porque hablamos que todos eran sólidos, era un gran equipo, no había una gran figura, pero ¿quién tenía atributos como para ser el líder del equipo y saltar en los momentos decisivos?
Mira, yo siempre digo, teníamos líderes por línea. Ajá. Si vos te ibas a la defensa, lo tenías a Miguelito Gardarián, que Sí. tenía sus años encima y manejaba como un relojito toda la defensa. Ibas al medio de la mitad de la cancha, lo tenías a Úbeda o a Jorgito Godoy, que también descanse en paz, que manejaban el medio campo. Y adelante, bueno, fieras como Maxi Cincuné y como decías vos, Silvano Maciel, que siempre desnivelaban. A ver, Jorge, estamos hablando de 40 años entre aquella gesta y ahora, y dentro de tu carrera deportiva en distintos clubes. Cambió mucho el puesto, cambió mucho el fútbol, pero cambió mucho el puesto de arquero. Si vos tendrías que decirme actuales, ¿hay arqueros que podrían haber atajado en la época tuya? Porque ahora salen, son zagueros, todo muy lindo, pero por ahí les cuesta los centros, por ahí les cuesta un montón de cosas. ¿Qué arquero decís, puta, este tipo podía haber atajado a mi época, antes y ahora? No, yo te soy sincero, miro mucho fútbol, sigo mucho fútbol en todas las categorías. Sí. Me gusta ver todas las categorías. Y es de ascenso más todavía. Y el arquero está mucho más trabajado ahora. Sí. Así que yo pienso que en esa época se hubieran adaptado perfectamente. Lo que pasa es que ahora... Sin dar nombres, sí, seguro, o con sí, alguien específico. Pero lo que pasa es que ahora hay algo que no había en la época que atajabas vos, que es el ayudante de arqueros, el entrar a la cancha antes de que empiece para pelotearlo. Antes entrabas vos y los otros 10. Sí, por eso te digo que me parece que ahora están más preparados. Entiendo. Calculá que en la época mía te la daba un defensor y la podías agarrar con la mano. Claro. Ahora Claro. tenés que rebuscártela con la mano, atajando los reflejos y aparte saber jugar bien con los pies. Te hago una pregunta que es muy polémica, pero como vos fuiste arquero, y un gran arquero, por otro lado, me la podés contestar a título personal. A ver, es como dicen algunos, o están vendiendo una imagen, una ciencia atajar penales. Yo me inclino más por intuición. Y después hoy se analiza mucho, le dan el papelito para ver que patea siempre así o asado. El jugador es también el que va a patear, es bicho. Claro. Sabe que lo estudia, no eso. No va a patear siempre igual. Practicará para cambiar o para lo que sea. Es intuición mucho del arquero. Claro. Es intuición. ¿Se te agrandaba el arco cuando te iban a patear un penal o era suerte y verdad en tu época? No. Bueno, ustedes no sé, calculo que sí, porque saben bastante de fútbol. En la época hubo el campeonato de la A que se definía, si era empate, se definía por penal. Claro, que valía un punto más. Un punto más valía, exacto. Bueno, ahí en ese campeonato, por ejemplo, creo que junto a Bertero, arquero de Vélez, estuvimos ahí pata a pata con los penales más atajados en el transcurso de ese campeonato. Por eso te pregunté lo de los arqueros y de los penales. Perdón por el empujoncito. Me adelanté. Claro. Es intuición y es talento entonces también. Talento rápido. Sí. Rapidez de piernas y demás. Sí. Y además me animo a decirte una cosa, porque hoy, bueno, bien hablabas del punto más cuando hay un empate y hay penales en aquel momento, pero hoy hay tanta definición por la vía de los penales en eliminatorias, la Copa Argentina, las definiciones de la Superliga, de la Liga Profesional, hablemos como corresponde. Todo ello hace que el arquero ya no sé si se ve como una cuestión solamente de intuición y de fortuna, como a veces te dicen, y tuve suerte, elegí el mismo palo. Hoy en día lo tenés que trabajar prácticamente como un atributo más, porque a veces te compran hasta para porque sos buen atajador de penales.
Sí, tal cual. Ha habido casos que faltando 2 minutos cambiaban el arquero porque el arquero suplente, Claro. a lo mejor en los entrenamientos, en la semana, ataja más penales que el que era titular. Claro. Y sucedía así. Pero no había tanto estudio, por eso yo me inclino más por la intuición en la época mía. Ahora, claro. ahora se estudia más. Claro, Y claro, eso. claro. Te hago la última de mi parte, Jorge, agradecerte de corazón por haber recordado sumergirte en esta máquina del tiempo y recordar un campañón de Deportivo Armenio. Y la última que te tengo que hacer, sí o sí, es que me hables de Parsequian. ¿Cómo era? Porque como arquero también era un grande, estuvo en el gráfico. En un momento en el cual solo los grandes, ¿no? Tenían la posibilidad de integrarlo. Empezó en Trelew y después fue a Ferro. ¿Cómo era primero como director técnico y después como conocedor de tu puesto? ¿Cuánto influyó? Tal cual, Alberto, tengo contacto con él hoy día. Cada tanto nos juntábamos con Cincunegui, con Parsechian, con los hermanos Villarreal, con Alderete, con Gallardo, Ouduquián, Oviedo. Me puedo olvidar de gente. Yo cuando llego a Armenio en la C, sí. No recuerdo bien el año, puede haber sido tipo 85, 84, ¿no era? 84, 85. 85. Sí. Sí, tal cual. Yo me senté en el banco de Alberto Parsechian atajando. Un partido y se embromó, ya estaba veterano, se embromó la lumbar y a partir de ahí decidió retirarse y bueno, teníamos otro técnico en ese momento en la C, que era Edgardo Marchetti. Claro. Le mando saludos. Fuerte abrazo. Y se retiró del fútbol él. Después, con el tiempo, vino a ser técnico en Nacional B y parte de la Primera A. Claro, entonces ese era una de las primeras experiencias que tenía como director técnico. Alberto, ¿Dónde me decías? No te escuché bien. De Alberto, este ascenso fue una de las primeras experiencias que tuvo como director técnico. En la C, no. Él agarró más en otra categoría, en la B o en Nacional B. Claro. No recuerdo ahora en este momento. Claro. En la C fue Edgardo Marchetti, porque fue la persona que nos llevó de Almagro a Armenio. A mí, a Teddy Carrizo, un marcador de punta derecho, a Carlitos Argüeso, muy amigo mío, que jugaba de central de 6. Lo llevó y me estoy olvidando de alguno más. Nos fuimos 4 de Almagro, nos pasamos de Armenio. Y mi última pregunta, Jorge, es la siguiente. ¿Cuál considerás vos, uno es autocrítico, cuál considerás vos, siendo un ídolo no solo en Armenio, sino en Almagro también, cuál pensás cuál de esos equipos vio al mejor Sarmiento? Te soy muy sincero y haciendo autocrítica. No me considero, no me considero en una época que tuve un excelente año o no. Lo que a mí me parece, y siempre lo pienso, que fui irregular. Sí, señor. Digamos. Qué buena respuesta. Los partidos tenía partidos de 6 y 7 puntos. Y ahí me han hecho goles bobos, como he tenido partidos que tuve de 10 puntos, pero si haces un promedio era muy regular. Jorge Gatti, un prócer del arco, decía que un arquero se puede considerar tal después que le hacen 100 goles bobos. Tal cual. Sí, pasa así. Es lo que te da la experiencia, que lo único que hay que saber aprender de eso y que te pasa una vez y no se tiene que repetir. Claro. Si te hicieron un gol de determinada manera, sabes que de esa manera no te pueden hacer más goles. Exacto. Jorge, agradecerte de corazón por habernos acompañado por este viaje, como decíamos, en el tiempo, ese año 1986, por los recuerdos, por las anécdotas, y también, ¿por qué no?,
analizar, ¿no? El fútbol del presente también mirando aquello compartido en cancha, vivido en cancha. Así que agradecerte muchísimo. También y por la buena onda, ¿eh? Una onda muy genial. buena onda. Y bueno, ojalá tengamos la posibilidad de charlar más adelante para seguir hablando de fútbol, que es lo que nos gusta. Pero perfecto, muy de acuerdo. Agradezco a ustedes, tanto a vos, Gonzalo, como Carlos. Y también, ¿por qué no nombrar a la dirigencia de esa época de Armenio? Sí. Que yo digo siempre, eran 4 o 5 locos armenios, uno se dedicaba a las telas, otro a las joyas, que tenían el fin de tener un equipo de fútbol, la verdad. Y bueno, dentro de todo no le fue nada mal. Jorge, te hago una consulta. Mira, ¿quién mejor que vos? Armenio en una época, creo que en la primera época, cuando estaba en la C, ahí, tenía la sede en la calle Córdoba y Gurruchaga. ¿Vos estabas en esa época o cuando ya se fueron de ahí? No, una escalera hacia arriba, Sí. ahí estaba la sede. Claro, ahí estaba la sede. y estaba pintada la bandera de Armenia. Sí, tal cual, Bueno. tal cual. Y ahí a la vuelta era donde almorzábamos nosotros, que en Acevedo y Córdoba, Sí, que está el señor. Club Marayo, está la mayoría de la colectividad armenia. Sí, señor. Por eso te quería preguntar, porque me quedaba la duda. Si te lo doy como certeza y me decís no, me da bronca. Por eso te lo pregunté. Sí, ¿Quién mejor que a vos? una casona vieja que hay en Córdoba y Gurruchaga. tal Exacto, cual. frente a una librería en la esquina de Gurruchaga. Sí, señor. Un abrazo enorme, Jorge. Mil gracias y lo mejor para este finde y para todo lo que viene. Igualmente para ustedes, que con éxito, que tengan un lindo año. Y bueno, otra vez nombrar a los dirigentes de Armenio, que la verdad, con toda la gente de esa época se ha portado muy bien. Y bueno, saludo a Qué todos lindo. los chicos que pudieron. Te digo más, he pasado el YouTube del programa de ustedes al grupo que tengo con los ex jugadores de Armenio, para el que qué lo quiera lindo. escuchar o eso, que esté al tanto. Qué lindo. Chapó para qué lindo. todos los que nos escuchen entonces. Y repetir un cuadrazo. Qué histórico que quedaron en la historia. Jorge, un fuerte abrazo a vos y a todos por allí. Bueno, igualmente para ustedes y muchas gracias por acordarse del Deportivo Armenio. Siempre. Un abrazo. Bueno, qué gustazo de hablar con el uno de ese Deportivo Armenio, que subió entonces de la primera C hasta jugar la preliguilla Libertadores, Y ganarle a Boca, a Boca en River. Boca y a River en River. Increíble ese Deportivo Armenio. Hoy jugando en la primera B Metropolitana, el año pasado llegando hasta la final del reducido. Y bueno, teniendo el sueño, ¿no? ¿Por qué no de volver a esa segunda división que ese año, en el 86, más precisamente en el 87, se van a cumplir 40 años. Gonza, del ascenso a primera. y Sí. Voy a decir una intimidad del programa. A ver. Acordate la cantidad de veces que dijimos tenemos que sacar a algún jugador de ese armenio. De ese armenio Y no se podía histórico. conseguir a nadie hasta que se dio la posibilidad. Y que tuviste la posibilidad de disfrutar ahí del otro lado recordándolo. Porque son esas entrevistas que aunque no seas del club, recordás ese torneo, ese cambio, ya el cambio de la reestructuración fue histórico per se. Exacto. Y todo lo que generó, ¿no? Aparte, Gonza, de la misma forma que hablamos con Juan sobre la gente que no es hincha, pero que simpatiza por Brown de Adrogué. Mucha gente simpatizó con ese armenio. Obviamente que los de Huracán, los de Banfield no. Obvio. Pero el hincha común quería que Armenio sea el que subiese. Era la Cenicienta, pero no terminó siendo la Cenicienta, sino terminó siendo un equipo muy, pero muy respetado. 2 fechas antes el ascenso, ganándole incluso a Banfield con gol de Maxi Cincunequi. Sí, señor. Vamos a meternos, ya que entonces, hablamos de la B, en los 180 segundos de la primera B Metropolitana, porque hace minutitos nada más hubo gol de Talleres de Remedios de Escalada para empatar a 7 minutos del final, con gol de Mateo Muñoz.
puso el 1-1 y bueno, complicó la estirada de Excursionistas. Te puedo, perdonarme, antes de seguir, decir decime. algo, esa memoria que a veces me asombra. Sí. El Talleres de Remedio de Escalada es uno de esos equipos que a Excursionistas les gana siempre. De adolescente he ido a ver partidos, Talleres de Remedio de Escalada, Excursio, en la cancha de Excursio. Siempre le costó. Y ganaba Talleres de Remedio. A los dos equipos de Belgrano, a Defensores también. Y por ahora lo está dejando puntero, pero por Compartido. diferencia de gol, obviamente Arsenal viene muy dulce. Bueno, con nivel gol no con se muchos puede. goles. Bueno, lo está dejando en el segundo lugar. Líder, pero en el segundo lugar. Por el otro lado, sí decime. No, te iba a decir que en Villa San Carlos, Sí. Villagra no va a ser de la partida para el próximo encuentro, ya que fue expulsado en la derrota ante el CADU, faltando 10 minutos para que termine ese encuentro. Perfecto. Y por el otro lado vamos a decir que pensando en este encuentro contra Argentino de Quilmes, el pájaro Pablo Miranda, pese a que no viene consiguiendo resultados, fue notificado para que continúe. Tiene bueno. las fuerzas necesarias, tiene la posibilidad y la capacidad para revertir este momento, así que la dirigencia bueno, dio ¿no? su voto de confianza Ante y entonces tantos seguirá. técnicos echados, Exactamente. que alguien diga nosotros seguimos. Esperemos que en el caso que no consiga un triunfo, bueno, se sostenga, porque esto es una cuestión de trabajo, por lo cual vamos a ver qué sucede. Por el otro lado, San Martín de Bursaco perdió a una de sus figuras de cara al partido contra el CADU. Hablamos de Maximiliano Gagliardo bajo los 3 palos. Un desgarro muscular, tendrá un extenso periodo entre 3 y 4 semanas. Así que un jugador muy importante para el azul de Bursaco. Estábamos diciendo que Talleres Remedio de Escalada logró empatarle por ahora a Excursionistas. Hay que recordar que Matías Samaniego había sido expulsado contra Arsenal, por lo cual no juega el partido de hoy, pero sí va a jugar el partido del próximo martes a las 15:30 en el estadio Pablo Comelli contra Villa Dálmine. O sea que para todos los desprevenidos hay fecha de primera B y de primera C. Entre el martes y el jueves hay fecha de la primera B metropolitana. Así que aquellos que no tienen posibilidad de ver fútbol hoy, verlo en la semana hay. ¿Hacemos un bote a tierra, Sí, te cómo parece? no. Dale, y volvemos. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. Per canta que me amuraste lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. En Caput. En Caput A Diego Maradona. pasan cosas. Todo
el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eve Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Eve, muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Y no te encuentro, estoy cansado de esperar. Estás viniendo y yo lo siento, vas a ponerme el antifaz. Estás rondando por el pueblo, voy a salirte a buscar. Estoy saliendo a tu encuentro, la risa empieza a flotar. Muchachos, no pierdan la esperanza, Ramón ya está por llegar. Muchachos, por favor, no desesperen, Ramón ya está en la puerta de mi hogar. Ahí viene Ramón, la alegría de mi alma. Ahí viene Ramón, con la risa en su mirada. Ahí viene Ramón, despacito, casi lento. Ahí viene Ramón, el músico ligero. Muchachos, no pierdan la esperanza, Ramón ya está por llegar. Muchachos, por favor, no desesperen, Ramón ya está en la puerta de mi hogar. Ahí viene Ramón, la alegría de mi alma. Ahí viene Ramón, con la risa en su mirada. ¿Tiene algo que ver con Ramón Díaz, que vuelve a River, que viene a la Argentina? No, ¿O con Don Ramón? Nosotros tiramos subliminales y después vemos qué pasa, qué Ramón es. Claro, por ahí es Don Ramón. Puede ser de Rondamón, claro, exactamente. ¿Viste? O puede ser esta primera C que llega a nosotros con esta información que hablamos. Deportivo Español ganó su primer partido sí, señor. Del año al derrotar a la Madrid por 2-0. Por el otro lado, vamos a decir en estos 180 segundos de la primera C que Muñiz se prepara para jugar contra Leones Fútbol Club. Un Leones que viene realizando una buena temporada, está peleando por arriba. Pierde de local, pero gana afuera. Gana afuera, hay que recordar que juega en Arroyo Seco, por lo cual tampoco juega de local, digamos, bueno, sí, hace sí. local allí. Pero Muñiz va a tener que vérselas con el equipo de Matías, presidido por Matías Messi, con dos regresos, exactamente, con dos regresos. Iván Malmoria y Gonzalo Villafañe dejaron atrás sus cuestiones disciplinarias, sus suspensiones, y ya podrán estar entonces a disposición. El que no va a poder estar es Eric Jiménez, que vio la doble amonestación y por ende la expulsión contra Atlas, contra el Marrón de General Rodríguez, así que deberá cumplir con una fecha de suspensión. Bueno, vos hablaste de la Madrid, sí. Hablamos varias veces porque jugó hoy. Vos sabés que hay un rum bastante importante en Devoto, porque hay dos clubes actualmente en el Nacional B que pidieron precios por ROA. Ajá. Así que bueno, la Madrid se está acostumbrando a ceder o a vender jugadores, sí, a
a la Primera Nacional, ¿no? Sí, sí, seguro. APA, Campostrini. Campostrini, exactamente. Por el otro lado, una baja en Leandro N. Alem. Hablábamos de General Rodríguez, Ezequiel Chamorro, un joven futbolista que había se había mostrado a través de algunos torneos amateurs, había pasado algunas pruebas futbolísticas. Bueno, finalmente se despidió de Leandro N. Alem, no se pudo realizar su incorporación, no se pudo concretar su fichaje, así que con el corazón en la mano y partido, finalmente no sigue en el equipo que conduce en este momento Loto. Por el otro lado, vamos a decir que Juventud Unida ya no cuenta con Juan Álvarez al frente del primer equipo, sino que hubo cambio, hubo final de ciclo y Daniel Brizuela es el entrenador que va a debutar este fin de semana contra Puerto Nuevo. El segundo ciclo. Exactamente, se desempeñó como captador en River, descubridor de jugadores como Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, trabajó en Talleres de Córdoba y bueno, se prepara para este gran desafío. La pucha. Y por currículum tiene. Exactamente. Y por último, decirles que el partido, hablábamos a través de nuestras redes sociales, el Porvenir iba a jugar su partido esta semana. Finalmente se terminó suspendiendo contra Fénix. Habíamos hablado en Deportivo Merlo de la calentura porque hubo 4 días feriados para poder jugarlo. Se había puesto el lunes. Se había puesto un lunes. Finalmente se pasó para el martes llovió con todo, se pasó en principio al miércoles y finalmente no se jugó. Bueno, finalmente veremos qué sucede, pero el miércoles 22 es el día para que tachen el asterisco y puedan jugar Fénix como con el Porvenir. Compren paraguas por las dudas. ¿Hacemos un último bote a tierra? Sí, pero prometemos el último. Y volvemos, dale. Bote a tierra. Bote a tierra. Bote a tierra. Donde vive el ascenso. Con bombo y bandera, con alma y con pulmón, con la camiseta pegada al corazón. Este es nuestro juego, salimos a la cancha con uno de más. ¡Hey, dale! Mira, si mirás para el costado, Gonzalo, vas a ver que el técnico, el ayudante de campo y todos los suplentes están haciendo así que es la hora. Así que me parece que nos tenemos que... Ayelén también. Pero hay un técnico que está pidiéndole al cuarto árbitro que agreguen algún minuto más, sí, me parece, ese es ¿no? El técnico del equipo visitante que se acordó de la madre y la abuela. Pero obviamente es para decirles que Excursionista terminó empatando 1-1 contra Talleres Remedio Escalada. Y es para los saludos parroquiales del día de la fecha. Sí, cómo no. ¿Empezás, Carlitos? Como quiera, bueno, a ver, dale. Primero porque siempre me olvido y después cuando estoy en el barrio me insultan en todos los idiomas, a la gente de Marquesiana, a la gente del nuevo viejo buzón, porque bueno. Reiniciaron, a la gente de la parada de diarios, obviamente a nuestro número 12, que es el amigo Carlos del Furgón, al número 14, y no porque son borrachos, porque labura muy bien en el Hospital Posadas, y a toda la gente que nos escucha. Y yo te dejo para que cortésmente despidamos por hoy a nuestra nueva operadora. Ayelén Mancilla, que nos soportó. Todavía la vemos con pelo bien, no estuvo arrancándose pelo diciendo me enloquecen. Eso con el tiempo. Eso con el tiempo, claro. No, gracias que la volvimos loca en un programa en vivo que hay cosas, se sacan cosas y demás, teniendo en cuenta siempre el tiempo. Pero la verdad, una genia del otro lado de la pecera, ¿no? Sí, señor. También un abrazo enorme a Graciela, a Victorio, a Inés, a la pequeña. Un abrazo a todos ustedes que viernes a viernes nos hacen felices del otro lado. A los más de 16.100 hinchas
amantes del fútbol de ascenso que nos siguen a través de nuestras redes sociales, allí donde subimos cada día información de cada uno de los clubes sin límites, ¿no? Sin Sí, límites de divisionales. Y, Carlitos, te voy a decir, si tenés ganas de, no sé, querés salir al balcón de tu casa, sí, no te das cuenta y está el vidrio cerrado y no lo viste. ¡Pah! Flor de tajo en la terminás frente. en un sanatorio. Sí. Bueno, y si venís a tu casa, ¿viste esos días de frío? Sí. Muerto de hambre porque al mediodía comiste 2 manzanas. Decís, está la comida así, te sirven un plato de sopa y alcanzás a escuchar el pará que está muy caliente cuando ya la sopa está dentro de la garganta. Sí. Siempre se puede hacer un bote a tierra, recomenzar y tomar una buena soda fría. Por lo menos, un cubito. Lo vamos a dejar con esto que pasó en el ascenso de Brasil. ¡Oh, meu Deus! No sé bien los clubes que se enfrentaron, porque lo importante es aquello que sucedió. El delantero definió pero tan mal que provocó un cortocircuito en toda la manzana. Pero ¿a quién le pegó la pelota? Una cosa increíble, que se empezaron a ver chispas y empezaron a ver prácticamente fogatas en todas las casas linderas a la cancha. Imagínense dónde la lanzó, ¿no? ¡Chao! Buen fin de semana. Hasta el viernes. Que disfruten y por las dudas apaguen las luces, ¿no? Sí. ¡Chao! Nos volvemos a cruzar el viernes que viene. ¡Chau, chau!